como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Bueno, muy buenos días nuevamente desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Esta mañana les saludamos muy cordialmente a Maryland, Virginia, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Perú, Filadelfia y todo lugar donde se conectan con nosotros. Bueno, bienvenidos a este tiempo que tenemos todos los días de 6 a 7 de la mañana. Y Dios hasta ahora ha sido fiel con nosotros, permitiéndonos alimentar nuestra vida con su palabra. Recordemos que Él nos creó con espíritu, alma y cuerpo, y el espíritu que Él nos dio se une al espíritu de Dios para poder entender lo que Él nos dice, para poder oír a Dios, para poder conocerlo más. Lo espiritual se discierne espiritualmente y lo de la carne en la carne. Recordemos que estamos con unos temas muy apropiados. Y estamos hablando del tema, todo el paquete se llama Las señales de una oración genuina. Y hoy vamos a hablar de qué debes hacer cuando ores. ¿Qué debes hacer cuando ores? Bueno, vamos a entregarle este tiempo al Señor, vamos a pedirle al Espíritu Santo que lo dirija y vamos a ponernos bien juiciosos con la Biblia en la mano, el cuaderno de notas y todo lo que tenga para que no se pierda nada. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, Papito Santo, como tus hijos que somos, nos acercamos a ti para entregarte este tiempo, para pedirte, Espíritu Santo, que lo dirijas, para que hables a nuestro corazón como lo has venido haciendo, dándote gracias por tu fidelidad y por tu amor al alimentarnos, enseñarnos, redarguirnos y mostrarnos ese camino por donde debemos de andar. Gracias, Señor, porque tu palabra me dice que sobre mí has fijado tus ojos, que me mostrarás el camino por donde yo debo de andar y nunca vas a quitar tus ojos de mí. Gracias, Señor, porque esta es una manera en cómo tú me demuestras cuánto me amas, porque te interesas por mi vida y todo lo mío te importa, Señor. Gracias. Gracias, Papito Santo, porque me aconsejas en la noche a mi conciencia. Gracias, Papito Santo, porque velas mis sueños y me levantas en la mañana con una disposición única para estar contigo, para reverenciar tu nombre, para alabarte, bendecirte, reconocerte como mi único Dios verdadero. Enséñanos, Espíritu Santo, instrúyenos en esta mañana y gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿qué debes hacer cuando ores? Es una pregunta que nosotros podemos hacer, ¿no? ¿Qué voy a orar? ¿Cómo voy a orar? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Bueno, vamos a entrar en materia con la palabra. Entonces, cuando tú ores, puedes comenzar reconociendo quién es Dios. ¿Quién es Dios? Bueno, hay muchas respuestas para quién es Dios. Pero podemos comenzar con Génesis 1. Dios es el creador del universo.
Entonces tú puedes empezando a orar reconociendo a Dios como el creador del universo, el que hizo todo el cielo, la tierra, todo lo que tú ves y hasta lo que no se ve, lo creó Él. Entonces, comenzando reconociendo quién es Dios, el creador del universo. Si tú te lees Génesis 1, ahí está todo cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra y también la humanidad. También es el que mantiene todas las cosas unidas, incluso ahora, en este momento. Colosenses 1:17 nos dice, Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él, todo se mantiene en orden. Por medio de Cristo, todo mantiene su orden. Qué hermoso, ¿verdad? Porque ninguna estrella se cae, ninguna galaxia pasa en cosas indebidas. No, todo está en orden. El mar no se sale de sus límites, el sol se oculta cuando se tiene que ocultar, la luna sale, las estrellas, todo está en orden. Y dice aquí que Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él todo se mantiene en orden. Qué lindo saber y reconocer que Dios mantiene todas las cosas. Entonces, ¿quién es Él? El que mantiene todas las cosas unidas. Entonces nosotros podemos reconocer en medio de la oración, gracias Señor, porque el universo no trae un caos. No llueve todo el tiempo cuando las nubes quisieran botar agua, ¿cierto? No, todo tiene su tiempo. ¿Te imaginas que el sol saliera por la noche y la luna en el día? ¿Te imaginas cómo sería ese caos? No, todo tiene un orden. También es el Dios que inició una relación contigo y te rescató. Bueno, Colosenses 1:13-14 dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Entonces, si tú quieres empezar a orar reconociendo quién es Dios, mira, aquí están todos estos versículos. Y tú puedes por lo menos decirle gracias, Señor, porque tú me trajiste de la oscuridad al reino de tu amado Hijo, en quien yo tengo ya redención, o sea, ya tengo el perdón de los pecados a través de tu sangre preciosa. Gracias, Señor. Y comienzas alabando y glorificando a Dios por eso. Él dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad. Antes estábamos bajo el dominio de las tinieblas, ciegos, sordos y mudos, pero nos rescata y nos llama al reino de su amado Hijo Jesús. Dice, en quien tenemos redención. Y esto se vive de verdad en nuestra vida. Antes, ¿cómo estábamos? En la oscuridad más, no entendíamos nada, ¿cierto? Entre más avanzaba nuestra vida, más oscuros estábamos, más en oscuridad vivíamos. Pero qué lindo cuando Él nos libra de ese dominio y nos traslada a ese reino de su amado Hijo. Entonces, esta oración que tú y yo hacemos nos ayuda a desarrollar una relación con Dios estable y permanente. Al igual que tus padres aquí en la tierra, igualmente tu Padre Celestial quiere saber de ti, quiere hablar algo contigo, quiere conocer tus pensamientos. Igual cuando un padre, una madre se acerca a un hijo y le pregunta cómo le ha ido y comienzan un diálogo y él le cuenta sus cosas y empieza a conocer más de ese hijo, de sus proyectos, de sus sueños, de sus anhelos. Así es Papá Dios. Y aún más, porque Él nos ayuda a cumplir los sueños y los anhelos de nosotros. Porque cuando tú oras, cuando yo oro, cuando oramos, Él escucha. Eso es lo que tienes que tener presente. Dios no es un Dios que ensordece. No, Él escucha la oración de nosotros, sus hijos. Entonces, cuando Él las escucha, Él las contesta, pero también de acuerdo a su voluntad. No podemos pedir oraciones que no estén conforme a su voluntad, porque ahí sí Él no escucha, ¿sí? Y las oraciones las contesta a través de pensamientos, sentimientos, escrituras
y aún por medio de acciones de otras personas. Óigalo bien. Dios así responde, ¿sí? Oraciones a través de tus pensamientos cuando tú vas encauzado por algo que no es y te viene un pensamiento que por ahí no es y tú cambias y ves que ves la bendición. Ahí estaba Dios guiándote, ¿sí? A veces por lo que sientes, pero no, nunca debemos dejar que los sentimientos sean más que la fe, porque los sentimientos no van con la fe. Hay personas que dicen, no me levanté a orar porque no sentí, o sea, no sentí deseos. Eso no va con la voluntad de Dios, porque nosotros debemos de orar aún sin tener deseos de hacerlo, aunque no sintamos nada de ganas. ¿Por qué? Porque es que es una relación de comunión con Dios, de todos los días presentarnos y decirle, aquí estoy, Señor, te necesito para que guíes mis pasos, para que me ayudes en este proyecto, para que este día yo cumpla mis anhelos y mis deseos. Entonces no debemos solamente dejarnos guiar por lo que sentimos, pero sí por la palabra y por acciones de otras personas que Él coloca para que nos vaya bien, para que sean de bendición para nuestra vida. Entonces, esa es la recompensa que tendremos de estar a solas con Él. Esa es la recompensa. ¿Ve? En cambio, los que buscan ser vistos por las personas o contar que estuvieron tantas horas orando, ¿sí? Tanto tiempo en ayuno y cuentan a otros, pues dice que la recompensa solamente vendrá de lo que ellos hicieron, de contarle a los hombres las cosas, pero a lo mejor no estuvieron con Dios de verdad, nunca estuvieron con Él. Entonces hay algo bien tremendo y es que nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque a través de Jesús tenemos acceso a Dios a través de la oración. Ser muy agradecidos porque Jesús nos ayuda, nos ayudó y nos ayuda todavía y también a través del Espíritu Santo que intercede por nosotros para esa oración y tener acceso al Padre. Hebreos 4, del 14 al 16, vemos aquí algo bien bonito que nos pone a pensar que no hay necesidad. Nosotros muchas veces decimos, no, pero es que si no es el sacerdote tal, yo no le creo, porque tiene que estar con el atuendo de sacerdote y todo lo que nos han enseñado en nuestra pasada vida. Pero el Señor aquí nos muestra que Jesús es el jefe de todos los sacerdotes, incluyéndonos a nosotros. Dice, Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro gran jefe de sacerdotes que ha subido al cielo. Por eso debemos seguir confiando en Él. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó. Por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Perdón. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Qué bello, ¿verdad? Ese Hebreos 4 del 14 al 16. Confiadamente, ¿por qué? Porque Jesús vivió las mismas tentaciones. Por eso dice, así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Entonces, cuando estemos en esa tentación, como esas ganas de caer en algo, ¿cierto? El Señor, que es el sacerdote, el jefe de los sacerdotes, Él está intercediendo por nosotros. Y nosotros podemos confiar que Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar a salir de eso. Lo que pasa es que nos olvidamos muchas veces. Creemos que la Biblia no nos instruye. Y la Biblia nos da tantas instrucciones tan bellas como en este caso. Y nos muestra quién es Jesús. Y a través de Jesús tenemos acceso al Padre a través de la oración. ¿Sí? Entonces dice que Él, por eso a Él le puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios muchas veces. Porque Jesús fue tentado pero nunca pecó. Nosotros pues, ¿cuántas veces el diablo tienta, mete la tentación, manda la carnada y cuántas veces caemos, ¿verdad?
¿Cuántas veces caemos? Y así le pasó a todos los discípulos del Señor, mostrando que ninguno de nosotros podemos decir yo nunca he pecado, ninguno. El único que dice la Biblia que no pecó es el Señor Jesús. El Dios hecho hombre y no pecó. En Hebreos 10, 19 al 23 nos habla de tener una amistad con Dios. Y esa amistad con Dios es a través de la oración. No se puede de otra manera, porque no hay otro lenguaje en los cielos sino es la oración. Entonces dice, hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo. Pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso. Pero ahora Jesús está vivo y por medio de él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. Él es nuestro gran sacerdote, encargado del santuario que está en el cielo. Por eso mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo plena seguridad de que podemos confiar en Él. Porque Cristo nos dejó limpios de pecado como si nos hubiera lavado con agua pura y ya estamos libres de culpa. Sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que nos prometió. Toda esta Biblia es hermosa cuando el Señor abre nuestro entendimiento para comprender lo que Él nos está diciendo allí. ¿Sí? Entonces, mire, comienza diciendo, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios. Sin sangre no hay remisión de pecados. Si usted no reconoce a Jesucristo como el Salvador suyo y que por su sangre usted tiene acceso al Padre y confiesa con su boca y cree con su corazón, usted no podrá tener esa salvación. Es necesario que usted reconozca a Jesús como su Salvador. Y dice que a través de esa sangre que Él derramó al morir, ¿cierto? Nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo. Recordemos que hay lugar santo y lugar santísimo. Y el lugar santísimo es donde habita Dios. Allí. Pero dice la Biblia que nosotros ya podemos entrar con toda libertad a ese lugar. Atrios, lugar santo y lugar santísimo. Espíritu, alma y cuerpo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo esto se conjuga en un mismo momento en que nosotros entramos a ese lugar santísimo. Lugar más santo es el lugar santísimo. Por eso cuando usted ora no puede quedarse ni en los atrios ni en el lugar santo. Tiene que entrar con libertad, ya puede hacerlo. ¿Por qué? Porque ya no hay culpabilidad, nos limpió de pecados, porque dice, cuando Jesús murió, abrió la cortina que impedía el paso. Pero ahora Jesús está vivo y por medio de él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. Óigalo bien. Es a través de Jesucristo que entramos a esta presencia del Padre. Él es nuestro gran sacerdote encargado del santuario que está en el cielo. Por eso mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo plena la seguridad de que podemos confiar en Él. Dios quiere que seamos sus amigos. Una amistad sincera. O sea, que hay amistades que no son sinceras. Y más con Dios. ¿Ve? La Biblia aquí nos invita a ser sinceros. Dice, porque Cristo nos dejó limpios de pecado. O sea, ya no hay culpas. Como si nos hubiera lavado con agua pura y ya estamos libres de culpa. Sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante porque Él cumplirá lo que prometió. Qué bello, ¿verdad? Tenemos ese acceso por medio de la oración al lugar santísimo. Entonces, cuando ores, puedes decirle a Dios lo que te preocupa. Puedes contarle sobre cualquier carga que tengas para que Él te la quite de tus hombros, como Él lo ha prometido. En 1 de Pedro 5, 6 y 7 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad
porque Él cuida de ustedes. Mire, si esto se hiciera de verdad, conscientemente de que lo que está escrito aquí se cumple, no habría ansiedad, no habría problemas de ansiedad, no habrían enfermedades de ansiedad, no habría que tomar medicina para la persona ansiosa. Porque Él dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Es una promesa, pero muy pocos cumplen esta oración así, de entrar a su presencia y entregarle toda carga, pero comienza diciendo, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Y humillarse, reconocer, Señor, tengo esta carga, la he llevado yo, perdóname, no he depositado mi confianza en ti, porque cuando llevamos esas cargas pesadas de la vida en cualquier área que tengamos y nosotros mismos solitos sufrimos, no estamos confiando en Dios. O no le conocemos, no tenemos esa amistad tan completa con Él, y entonces por eso nosotros tenemos que llevar cargas que Él no nos ha puesto y que Él nos está invitando a entregárselas, ¿sí? Depositen en Él toda ansiedad. Esas cargas que nosotros llevamos, esos problemas que llevamos, también el pecado carga, pesa. Por eso dice, humíllense a Él, reconozca que usted falló, que pecó en esto, pecó en lo otro, y entregue. Porque eso produce ansiedad. Dice que Él cuida de nosotros. Filipenses 4, 6 y 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta es una regla preciosa para cumplirla. Dice, no se inquieten por nada, oren por todo. ¿Sí? Dice, oren, pero ¿cómo? Oración y ruego. Oración y ruego. Muchas personas hacen lo contrario, se inquietan por todo, no oran y le ruegan a las personas. A las personas es que le ruegan las cosas. Y aquí es al contrario. Tenga paz en su corazón. No se inquiete, no se afane. Sí, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. O sea, no las presente de cualquier manera, ni se vaya de su presencia sin decirle gracias, Señor, porque me escuchaste, porque sé que ya tienes estas peticiones en tus manos. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que le van a decir, uy, pero con estos problemas que tiene, estas dificultades que tiene, estas situaciones como están, y esa persona está como si no le pasara nada. ¿Sí? Entonces la persona van a decir, ¿será que pasa? ¿O será que está mintiendo que tiene esos problemas? ¿Ve? Entonces dice, esa paz cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué va a cuidar el corazón? Porque en el corazón está la voluntad, están esos pensamientos y están las emociones, para que usted no vuelva a ser, no se desespere, no haga cosas que luego le van a pesar, y de sus pensamientos no salgan luego palabras en las cuales usted va a ofender. Bueno, tantas cosas que suceden cuando no estamos ni con paz, ni tenemos entendimiento en nada, ¿verdad? Entonces podemos darle a Dios nuestras preocupaciones, nuestras situaciones diariamente en oración y confiar que Él nos cuida, que Él nos da. Primero imagínese uno lleno de paz, pase lo que pase, que no hay empleo, bueno, que no hay dinero en este momento para pagar las deudas que tienen, bueno, ¿sí? Pero se está trabajando con Él de la mano en oración, tranquilos, porque Dios cuidará de nosotros. Él lo cumple, así como lo promete, lo cumple. Entonces, cuando ores, tú debes confesar cualquier pecado, cualquier cosa que te dificulte tener comunión con Él. Eso es lo primerito. Cuando tú ores, tú sabes que el pecado aleja, separa al hombre de Dios.
No es que Dios se separa de él, aleja al hombre, porque Dios no puede estar donde está el pecado. Él es un Dios santo. Entonces, cuando nosotros reconocemos que hemos fallado y nos arrepentimos de verdad, Él viene y nos abraza y continuamos adelante. ¿Ve? Y ahí es donde viene a cumplirse primera de Juan 1:9, que todos los debemos de conocer de memoria. Y dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, si confesamos, mire, ese sí es condicional porque muchas personas no confiesan. Entonces dice que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados a Dios. Usted no tiene que ir a confesarle su pecado a otra persona, a Dios, porque Él es el que puede perdonar y limpiar toda maldad. Otra persona no va a poder hacer eso. No lo puede hacer. ¿Ve? Y Santiago 5:16 dice que nosotros debemos confesar nuestros pecados el uno al otro y orar los unos por los otros para ser sanados. Santiago 5:16. Ahí no es que confesemos lo que nosotros hayamos hecho, sino que confesemos los pecados unos a otros. Si te ofendí, ¿sí? Te ofendí, perdóname. Mira, yo hice esto contigo antes, hablé mal de ti. Bueno, esos son pecados el uno al otro, pecados uno a otro. Dice, confesemos para ser sanados. Te mentí, te engañé, perdóname. Eso es confesar pecados los unos a los otros, pero no ir allá a contar solo lo suyo a una persona que no le puede perdonar ni limpiar. No. Entonces, cuando hemos pecado contra uno, contra otro, ahí sí tenemos que pedir perdón, confesar, y ahí dice el Señor para que sean sanados, sanados. La oración del justo puede mucho porque nosotros ya ante Dios nos presentamos como justos por la sangre de Cristo que nos justifica. Y ya cuando tú ores, entonces puedes decirle al Señor lo agradecido, lo agradecida que estás por lo que Él ha hecho en tu vida. ¿Ve? Entonces hay varios salmos, muchos que muestran el amor y la acción perdurable de Dios. Por ejemplo, el Salmo 118. ¿Sí? Dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Y dice varias veces como llaman un estribillo o algo así, ¿cierto? Den gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia, su gran amor perdura para siempre. Entonces cuando nosotros oremos tenemos que reconocer quién es Dios, porque tenemos comunión con Él para desarrollar una intimidad. Recordemos que la oración nos lleva a intimar con Dios, ¿sí? Y cederle el control de nuestra vida para poder tener de Él la paz. La paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Entonces, cuando yo me entrego a esa perfecta relación con Él y esa perfecta comunión con Él, mi corazón se va a llenar de paz. Muchas personas dicen, yo estoy orando, pero no hay paz en su corazón, mantienen con ansiedad, con mal genio, preocupados ellos mismos porque no entienden cómo llevar estas cargas. ¿Y sabe por qué? Porque han vivido una vida religiosa. En la semana no oran, en la semana no se busca a Dios, pero sí un domingo se van y entonces allí descargan sus cosas, pero a medias porque no saben tampoco cómo hacer. Y vuelven y con todas esas cargas otra vez salen para sus casas, pero cumplieron un rito de ir solamente. Pero no han entrado a ese lugar santísimo como nos muestra aquí la Biblia que lo debemos de hacer. Todos debemos de entrar a ese lugar santísimo y encontrarnos allí en esa paz con Dios. Entonces, todo esto lo debemos de hacer diariamente, no es cada 8 días. No, es todos los días. Filipenses 4, del 4 a 7, nos ofrece un formato para la oración. Filipenses 4, del 4 al 7. Y dice, regocíjate, no te preocupes, da gracias, pide y recibe.
Mire lo que dice Filipenses 4 al 7. Regocíjate, no te preocupes, da gracias, pide y recibe. Entonces dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. ¿Pero en quién? En el Señor, no en nuestras fuerzas, no en Él porque tenemos mucho dinero en el banco, no porque nos ganamos una rifa, no porque nos fuimos a un viaje. Todo eso puede traer alegría, pero aquí dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente en todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto es verdad, esto es verdad. Cuando uno lo vive de esa manera, uno ve que se cumple. Entonces la vida, ¿cierto?, se vuelve menos pesada. La oración es una forma de acercarnos genuinamente a Dios. Y cuando nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. De lo contrario, no. Santiago 4, 7 y 8 dice, por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y Él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Óigalo bien. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios pero también quieren pecar, deben tomar una decisión, o Dios o el mundo de pecado. No podemos estar en las dos cosas, no podemos. Mire que lo dice muy claro Santiago 4, 7 y 8. Dice, por eso obedezcan a Dios. Comienza con eso. ¿A quién debemos obedecer? A Dios. No es difícil. No es difícil. Lo que pasa es que tenemos que contar con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Porque la desobediencia, pues, es muy fácil caer en esto, en lo otro, pero hacer lo que a Dios le agrada es solamente con el Espíritu Santo. Luego dice, háganle frente al diablo y huirá de ustedes. Eso es cierto. Hay personas que son guiadas por el enemigo para venir a dañar, matar, destruir, acabar con un matrimonio, acabar con los sueños, acabar con la alegría, con un trabajo, traer enfermedades, ¿sí? Y hay personas que son especialistas como mensajeros de Satanás. Por eso dice, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y él se hará amigo de ustedes. Qué amistad tan bonita es la de tener a Dios con nosotros. Muchos quieren muchos amigos y prefieren yo no sé cuántos amigos y se desvíen por un amigo, pero qué lindo nosotros saber que Dios quiere ser nuestro amigo. Lo que pasa es que está esperando que nosotros demos el primer paso, si no, Él no lo da. ¿Ve? Y luego dice, pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios pero también quieren pecar, deben tomar una decisión, o Dios o el mundo de pecado. Siempre el Señor nos pone, Él no nos va a obligar a nada. Siempre nos pone a decidir a nosotros cuando estamos entre dos, ¿cierto? Como dos caminos que no son, hay que escoger uno. Y ese camino es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces la oración es parte también de la armadura espiritual que Dios nos ha dado. Efesios 6, del 10 al 18, se lo puede leer ahí, todo lo de la armadura. Entonces ahí también está esa oración que es parte de esa armadura. Fundamental colocarnos esta armadura todos los días, porque este ya es otro tema de la armadura, pero se los nombro aquí para que ustedes vayan mirando. Ya una vez hablamos de esto y es necesario colocarla porque el enemigo todos los días mandará dardos, dardos y dardos. Entonces en la oración es importantísimo, es un privilegio tomar esta herramienta que Dios nos ha dado para que podamos estar en comunión con Él, como es la oración. Entonces, con todos estos beneficios que trae la oración, hay una pregunta. ¿Por qué entonces no oramos todos los días? ¿Por qué nos cuesta tanto orar? ¿Sí? Mateo 6:6 dice, cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios su Padre.
pues Él da lo que se le pide en secreto. Me gustó mucho esta traducción en el lenguaje actual. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios su Padre, pues Él le da lo que le pide en secreto. Qué hermoso, porque aquí el Señor Jesús, que es el que está enseñando sobre la oración, Él mismo, porque Él estuvo todo el tiempo en el secreto de Papá Dios, se sintió hijo. Y dice que él siempre, los discípulos lo encontraron muchas veces a solas, orando allá a solas, ¿sí? Pero dice que nosotros tenemos que cerrar esa puerta. ¿Por qué? Porque no hayan interrupciones, para que no haya nada que interrumpa ese momento precioso. Y luego dice, Dios su Padre. ¿Cómo ve usted a Dios? Muchos todavía no se sienten hijos. O muchos dicen, yo soy hijo de Dios, pero no reconocen a Dios como Padre ni lo pueden ver así. Porque es que para eso tiene que haber caminado, ¿cierto? Ese trayecto, como le pasó al Señor Jesús, hasta que pudo decir, mi Padre, ¿sí? Y entonces dice que Él lo da después. Entonces aquí este concepto de Padre en ese tiempo fue revolucionario. Ahora no, ahora todo el mundo dice que es hijo. Todo el mundo se siente hijo de Dios. Pero en ese tiempo fue revolucionario ese concepto, porque el Señor Jesús allí lo usó y Él estaba hablando a todos los que pertenecían al reino de los cielos. Pero en la actualidad, pues todos dicen son hijos de Dios, todos dicen ser hijos de Dios, pero la verdad es cómo te conviertes tú en un hijo de Dios. ¿Cómo te conviertes? Bueno, si tú no lo sabes, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, allí nos da la respuesta. Dice, pero a todos los que le recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y ese creer en su nombre, primero dice, a los que le recibieron. ¿Qué es recibir al Señor? No es simplemente hacer una oración y ya. No, recibirle es como cuando tú invitas a una persona a tu casa y le das la libertad para que en esa casa se sienta como que fuera suya. Y tú pasas los momentos más deliciosos con esa persona que te invitó a esa casa y te sentiste totalmente libre para estar allí. Te sentiste atendido. Eso es darle el derecho al Señor de que entre a tu vida y que maneje tus áreas y que no le digas, no, esta no, porque esta la manejo yo. No, esta no, porque esta yo la estoy haciendo a mi manera. Por aquí, Señor, pero por acá no, esta puerta está bien cerrada, ¿sí? Y dice a los que creen en su nombre, creer en su nombre, creer en el nombre de Cristo, es que tú crees en todo lo que involucra a Cristo, su muerte, su resurrección, su vida como fue, su nacimiento virginal, ¿sí? La adoración que Él pide, la última cena, la santa cena, todo esto involucra la vida de Jesús. Tu nombre tiene que ver con todo lo que es Jesús. No es solamente el nombre en sí, sino conocer a Jesús. Eso es nacer de nuevo, ¿ve? Conocer a Jesús. Entonces, ¿cómo somos hijos de Dios? Bueno, ahí está. Recibirle y creer en su nombre. Nicodemo fue un hombre especial dentro de los hombres que habían en ese tiempo siguiendo al Señor. Era un principal, dice que entre los judíos, o sea, un hombre de renombre, de fama, de poder en las esferas, aún de donde vivían los judíos. Y Nicodemo le va al Señor a preguntarle del nuevo nacimiento, cómo hacía él para entender el reino de los cielos, porque no entendía el lenguaje que el Señor estaba hablando. Y aquí hay una parte importante, recordemos, tú no vas a entender nada del reino de los cielos si tú no naces de nuevo. Y hay dos nacimientos, el nacimiento a través de la carne, que es que nos lo da
¿cierto? Nuestra madre biológica, y el nacimiento espiritual que nos lo dio Papá Dios a través de Jesucristo. Dos nacimientos hay. Y Nicodemo estaba muy fuera de todo, era un hombre importante, conocía las leyes, estudiaba, pero no sabía nada del nuevo nacimiento, no sabía nada de lo espiritual, estaba totalmente sus ojos cerrados. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Está en Juan 3, tienes que nacer de nuevo. Y cuando ya nació de nuevo, hasta ese momento, él pudo llamar a Dios Padre. De lo contrario, no, porque no se sentía hijo. ¿Sí? No podía acercarse a ese Dios Papá de verdad. Entonces, en el Antiguo Testamento, tú no vas a encontrar palabras de la palabra Padre. No la vas a encontrar en ninguno de los libros del Antiguo Testamento, porque esa relación del hombre con Dios no era de padre e hijo, era una relación de un ser humano con Dios, el ser humano con el Creador únicamente, ¿sí? Por eso esa nación de Israel fue llamada por Dios Israel mi hijo, pero ninguno de ellos llamó a Dios así. Dios sí los llamó así, Israel mi hijo, ¿sí? Pero ninguno llamó a Dios así. Entonces, en este pasaje, el Señor Jesús estaba hablando de una nueva relación. Él ya vino y quitó toda esa división que había, esa pared que había, porque si Él es nuestro creador, y aún hay un pasaje en la Biblia que habla, si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? Yo soy Dios vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? Él reclama la honra como Padre. Y es que el pueblo de Israel nunca lo vio así. Los judíos que se convirtieron, pues tampoco. Entonces, este pasaje, el Señor Jesús estaba hablando de esa nueva relación, y por eso en el tema de la oración se nos dice que debe ser secreta y sincera, porque tú te tienes que sentir hijo, te tienes que sentir hija. ¿Cómo actúa un hijo y una hija cuando van donde el padre, donde la madre? No están pidiendo permiso todo el tiempo, ¿cierto? Me voy a sentar en tu asiento, me voy a poner No, hay libertad en los hijos. Entonces, muchas personas, cuando estemos en ese tribunal de Cristo, seremos reconocidos como los que verdaderamente oramos a Dios de verdad. Muchos. Como otros no entraron a este lugar santísimo, no entraron, porque recordemos que nos vamos a encontrar, ¿no? En ese cara a cara con el Señor, y ahí va a haber un reconocimiento de ese Dios, ¿cierto? Que dice, este sí oró todo el tiempo, entró al lugar santísimo, disfrutó, lloró, gozó. Entonces eso va a pasar cuando nos encontremos cara a cara. Y también esos efectos de la oración se ven en el estilo de nuestra vida. La oración en ese secreto de Dios Padre, donde nos somos transformados. Cuando entramos al secreto de Dios, ahí somos transformados al lugar santísimo. Porque ahí es donde nos confronta Él con lo que somos y lo que es Él. Bueno, vamos a orar, vamos a entregarle este momento al Señor. Padre, gracias por la bendición de tener un Dios grande, bueno, santo, maravilloso, precioso, como lo eres tú. Gracias, Señor, por tu Hijo amado, por Jesucristo, por haber dado esa vida para nosotros, para tener la salvación, el acceso a tu presencia. Gracias, Señor, porque tú quieres que tengamos amistad contigo, que te conozcamos más. Tú quieres conocer nuestros pensamientos, aunque tú los conoces porque eres omnisciente, omnipresente, omnipotente, Señor. Nadie te puede engañar a ti. Nadie se puede esconder de ti. Nadie puede ser más sabio que tú, Señor. Nadie. Sin embargo, tú esperas que nosotros humildemente te digamos, Señor, necesito sabiduría. Necesito que escudriñe mis pensamientos y mire si hay camino de perversidad y me guíes por sendas de rectitud. Necesito, Señor, que día a día tú me toques
me unjas, me liberes, me limpies, me restaures. Yo te recibo siempre, Señor, como mi Señor y Salvador. Bendito Dios, y te reconozco como mi único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, de mi vida, Señor. Gracias. Gracias porque a través de Jesucristo tú unificas todo. Todo está por Jesucristo, por Él y para Él. Gracias, Señor, porque todo está en orden gracias a ti, porque tú eres un Dios de orden, Señor. Gracias. Y tú nos enseñas que a través de tus promesas, las cuales cumples, porque eres un Dios que no se complace en mentir ni en la mentira, Señor, todo lo cumples. Cuando está todo de acuerdo a tu voluntad y podemos confiar completamente en ti. Gracias, Señor, porque hoy las oraciones que se están haciendo, tú las estás escuchando. Gracias, Señor, porque el pueblo que está hoy orando, tu iglesia, Señor, los que te están pidiendo en este momento, Dios, tú los estás escuchando, porque los están haciendo con sencillez de corazón, porque han cerrado la puerta no solamente de su habitación, sino de todo lo que perturba su corazón y sus pensamientos para tener esa excelente relación contigo. Señor, gracias por los que están orando para ser escuchados por ti. Tú los estás escuchando. Por eso, Señor, tu respuesta viene pronto para ellos en sus necesidades, Señor. Gracias, papá. Gracias porque sabemos que lo que te pedimos en oración creyendo de ti lo recibimos. Gracias, Papito Santo. Hoy te damos por este día, por este tiempo, por llevarnos a meditar en las oraciones que a ti te agradan, Señor. Oraciones genuinas, oraciones que vienen de un corazón sencillo y humillado a ti. Gracias por transformar mi vida a través, Señor, de la oración y de esa búsqueda tuya, Señor. Te necesito. Dile, yo te necesito. Llévame en este día a depender de ti, a disfrutar de ti y a vivir conforme tus mandamientos y tus preceptos. Bendice cada hogar aquí representado, cada familia, y desde Sión, Señor, tu bendición para esta tierra. En Cristo Jesús, amén y amén. No nos olvidemos la peregrinación 18 de octubre al 29. Ya está todo listo, hoteles separados, autocar, bueno, los lugares que vamos a visitar, todo está esperándonos en la casa de Papá Dios. Así que iremos todos juntos a glorificar el nombre del Señor. Dios me les bendiga. Oración de intercesión, 6 de la tarde. Un abrazo. Peregrinación, gran comisionista de acción de gracias a Dios en Tierra Santa. Tus ojos verán a Jerusalén. El Sancti City te lleva. Ven, acompáñanos. No dejes que te cuenten. Sé testigo. Sé peregrino. La travesía será acompañada por parajes hermosos, en un descubrir inimaginable. Sitios en donde se registra la transformación de vidas de hombres y mujeres. La presencia de milagros, señales y prodigios. Súmate y sé parte de todos aquellos que cuentan su personal y bien valorada experiencia de vida. Al recibir sanidad, consolación, prosperidad y protección, los respaldan más de 30 años de experiencia, sumando peregrinos en cumplimiento de la Gran Comisión.